Planteamos la realización de la perspectiva caballera de una pieza representada mediante sus proyecciones diéricas. Están, como se puede ver, representadas en sistema europeo, por tanto esto sería el alzado, esto sería la planta y esto la vista lateral derecha, que como se recordará en sistema europeo se coloca a la izquierda del alzado. Siempre, como se recordará, también correspondiéndose todos los elementos del espacio en una misma línea vertical u horizontal. Bien. Aquí tenemos esta figura y lo primero que hacemos siempre cuando se plantea la perspectiva pues es analizar un poco el aspecto que tiene la figura y ver las correspondencias entre los puntos, las líneas, etc. Y eso nos va a ayudar a ir entendiendo o preparando poco a poco el camino. La caballera se dice que se realice con un coeficiente de reducción del eje Y igual a 0,7. Tanto el eje X como el eje Z carecen de reducción, puesto que el plano XZ es paralelo al plano del cuadro, y el eje Y, pues sí tiene reducción. Podemos ver, si hacemos una línea vertical, pues por ejemplo por este punto de esta línea, extremo de esta línea oculta, que esa línea vertical pasa por este punto. Si hacemos una línea vertical por este punto, vemos que esa línea vertical pasa por este punto del alzado. Si por este otro hacemos una línea vertical, que es esta que tenemos aquí, que estoy marcando, veremos que pasa por este punto. Estos dos extremos de estas dos líneas corresponden al diámetro de esta circunferencia. Igualmente en vista lateral, pues por ejemplo, si hacemos ahora una línea horizontal, digamos, a partir de este punto, de este que estoy marcando aquí, veremos que este punto se corresponde en vista lateral con este. Y podemos ir viendo, y por ejemplo este punto del alzado se corresponde, obsérvese esta línea, se correspondería con este que tenemos aquí, y este punto de aquí se correspondería con este de aquí, ligeramente por encima de la generatriz de contorno aparente. Bien, dicho esto, vamos a continuar, y entonces lo que vamos a hacer va a ser, lo primero, poner una serie de letras, digamos, para que nos podamos ayudar a la hora de posicionar cada punto en el espacio. Y esa misma letra, vamos a poner una misma letra en cada vértice o en cada punto relevante de la pieza, y lo que haremos nos va a servir eso para luego localizar, como digo, ese punto en el espacio. Pondremos la misma letra en las tres proyecciones. Vamos a hacer a continuación una presentación de esas letras ya planteadas en función de este análisis previo que hemos visto. De entrada también podemos ver que este rectángulo representa un paralelepípedo cuya base es este cuadrado y que tiene esta altura, y el lado del cuadrado es esta medida. También podemos ver que esta circunferencia corresponde a una directriz de un cilindro de esta base situado en un plano vertical y esta profundidad de generatrices. Bien, dicho eso, vamos a poner una vista, la misma vista, pero con una serie de letras y números que en los vértices o puntos notables de la pieza. Aquí podemos ver estas líneas a 45 grados que nos sirven pues para marcar las correspondencias. Por ejemplo, este extremo con una línea a 45 grados da este extremo en la vista lateral derecha. Este de aquí lo tenemos aquí. Por ejemplo, este punto C, cuya proyección hemos puesto, cuyo alzado está aquí en C mayúscula, en este C, pues para ya su tercera proyección sería proyectar aquí, línea a 45 grados y subiríamos hasta la altura del C. Cualquier punto que quisiéramos considerar, haríamos por él ese procedimiento. Por ejemplo, para este punto D, pues tiraríamos una línea horizontal hacia acá, por su corte con esta línea tiraríamos una línea a 45 grados por este corte, y una vez que tenemos este punto sería por él subir vertical y nos daría este D. Esto pues en fin no lo vamos a eliminar ahora, pero simplemente para que se vea un poco el procedimiento de pasar de la planta a la vista lateral, teniendo en cuenta que tenemos localizados todos los puntos. Aquí se puede ver que pues, los distintos puntos, este 1 corresponde con este 1, este 2 corresponde con este 2, este B corresponde con este B, este F, que es este, estaría aquí, habría que lo tenemos aquí, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, vamos a hacer un mini repaso previo de dos cosas que vamos a necesitar para resolver parte de este ejercicio en perspectiva caballera. Y vamos a hacer un recordatorio, y es que si tenemos, por ejemplo, esta pieza, que tiene esta cara horizontal, esta vertical, y aquí esta cara inclinada, vamos a ver cómo se seccionan ese cuerpo, esas caras, por determinados planos. Por ejemplo, por este plano P', P.
este plano PP', que es paralelo al plano IOZ. Bueno, pues sabemos que es la intersección de un plano paralelo al plano IOZ, es una paralela a la recta intersección de la cara ACFB con un paralelo al IOZ. Tendríamos esta línea CF, pues por este punto, o sea, por este punto de corte de P' con la parte alta de la pieza, una línea horizontal, y ahora esta línea es paralela a esta. Entonces, todos los planos que corten, que sean paralelos al plano IOZ, cortarán a la pieza o a esta cara según líneas paralelas a la línea FC. Si fuera, por ejemplo, un plano como el Q', Q segunda, un plano paralelo al XY, pues la acción sería esta traza Q' vendría aquí, esta línea es paralela al eje Y, y ahora simplemente Y por este punto, esta línea es paralela al eje X. Uniendo 3 con 4 tendríamos una línea que resulta paralela a AC, porque sabemos que un plano cortado por planos paralelos produce intersecciones paralelas. Y por último, si fuera un plano W segunda W, paralelo al XZ, pues entonces simplemente tendríamos que la intersección sería este punto subido aquí, esta horizontal vendría hasta este punto, y uniendo el 5 con el 2, tendríamos esta línea que es paralela al AB. Esos son unos elementos que hay que recordar y que nos van a ayudar cuando hagamos el ejercicio que nos hemos planteado. Y por último, supongamos que tenemos esta cara inclinada, que tenemos aquí, y que queremos hallar la intersección de una recta paralela al eje Y con esa cara. Sería un problema de intersección de recta y plano. Se recordará que si esta es la recta, la perspectiva R mayúscula, esto es su proyección R minúscula sobre el plano XY, y entonces tomamos un proyectante que contiene la recta, es decir, un plano cuya traza coincide con R y cuya traza vertical sería esta, línea vertical. La intersección de este plano con la pieza sería, esto, aplicando lo que hemos visto, sería por este punto hacer esta paralela y por este hacer una paralela a esta como hemos visto hace un momento. Esa sería la acción de ese plano auxiliar que contiene la recta R con la pieza. Pues el corte de esa línea paralela a esta con la R mayúscula nos da el punto de intersección I mayúscula, cuya proyección sobre el plano X o Y es el I minúscula. Esto es un mini recordatorio de cosas de fundamentos de la perspectiva caballera, pues que vamos a utilizar bastantes veces a lo largo del ejercicio que nos hemos planteado. Bien, pues ponemos aquí en la parte izquierda de la imagen las vistas con los vértices con su nomenclatura y vamos a empezar a hacer la perspectiva caballera, como digo, con un coeficiente de reducción del eje Y de 0,7, siendo la reducción del eje X y del eje Z la unidad, es decir, no teniendo reducción esos ejes. Bien, entonces aquí lo primero que vemos es este paralelepípedo, como se ve es un prisma de base cuadrada, pues lo primero que vamos a hacer va a ser dibujarlo. Entonces vamos a dibujar este rectángulo, para ello vamos a trasladar los lados del mismo, y ahora esta línea, que es la profundidad, la vamos a inclinar 45 grados como corresponde a la caballera, y como la reducción del eje Y, este sería el eje Y, es de 0,7, pues esta medida la multiplicamos por 0,7 y quedaría reducida, digamos, en la medida que vamos a ver a continuación. Vamos a poner aquí los ejes y reducimos. O sea que esta medida es 0,7 esta. Una vez hecho eso, pues dibujamos la estructura del paralelepípedo que nos va a servir pues para tener un poco la referencia de la pieza que vamos a resolver. Una vez hecho eso, vamos a coger, por ejemplo, este punto A. Obsérvese que este punto A está en el plano de arriba, superior, y aquí en la parte frontal delantera de este paralelepípedo. Con lo cual, vamos a tomar este radio de esta circunferencia y con centro en la esquina, obsérvese que la esquina es esta en planta, haremos esa circunferencia y tendremos aquí el punto A. Haremos lo mismo con el punto C. Obsérvese que el punto C está aquí también en el mismo plano superior, horizontal, y esta es la distancia, pero obsérvese que esto está en una paralela al eje Y. Obsérvese que esta es paralela al eje Y. Luego esto cuando lo traslademos al punto C, que es este de aquí atrás, pues habrá que reducirlo. De modo que dibujamos la circunferencia, esta de aquí la trasladamos aquí, y ahora la reducimos, y aquí tendremos el punto C. Para el punto F, por ejemplo, pues haremos lo mismo. Tomaremos esta distancia, el punto F obsérvese que está aquí, y por tanto, esta es la profundidad para el eje Y, dibujamos esta circunferencia aquí y reducimos con 0,7 y tendríamos ya aquí el punto F. ¿Qué nos falta? Pues simplemente
ya hallar el punto B. El punto B, que es este que está aquí abajo, esta es la B minúscula, la B, pues este sería el radio de esa circunferencia, haríamos centro aquí, la dibujaríamos, y esta, como es paralelo, este segmento es paralelo al eje X, no tiene reducción y por tanto este punto de aquí sería el punto B. Esto ahora nos va a permitir unir estos lados y tener ya en parte, esta cara inclinada de la pieza, que es la que marcan los puntos A, C, F, B. Bien, dicho esto, vamos ahora a ver que en el plano superior hay este cuadrado, y que es un taladro cuadrado que penetra hasta el suelo, hasta la base inferior. Y entonces vamos a dibujar ese cuadrado. Dibujamos aquí estas paralelas medias para tener el centro, puesto que este centro del cuadrado está en el centro geométrico de la planta. Y ahora pues vamos a dibujar dos circunferencias. Vamos a ver esta primera, que corresponde a esta medida de este diámetro, que es el lado del cuadrado. Con centro aquí la vamos a dibujar y luego vamos a dibujar la reducida. ¿Para qué? Pues para que esta medida de este lado y de este lado, que van paralelos al eje Y, sufran esa reducción. Y ahora, en este punto y en estos dos puntos de corte de la pequeña con este eje, trazaremos paralelas a este lado, y en los puntos de corte de la grande con este otro eje, trazaremos paralelas al otro lado. De modo que de esta manera tracemos esas paralelas y a continuación recortamos y borramos para tener ya lo que sería la perspectiva de este cuadrado en la cara superior. Una vez hecho eso, vamos a coger y vamos a hacer lo mismo con este rectángulo que tenemos aquí, que sale aquí en la vista lateral, que corresponde con esto, que es esta hendidura que vemos en planta, que es estas discontinuas, nos marcan que es una perforación con forma rectangular. En este caso es rectangular, porque este es el lado menor y este es el lado mayor. O sea, la altura de ese rectángulo es esta distancia, desde el 4 aquí al G, y la profundidad es desde aquí hasta aquí, que coincide con esta profundidad del caso anterior. Y entonces, bueno, pues hacemos similar, ponemos aquí la circunferencia de un radio, la de otro, reducimos y sacamos aquí ese paralelogramo, rectángulo en este caso, dibujado en perspectiva. Lo primero que vemos es que este lado AC de la cara ACFB corta en este punto y en estos dos puntos, a los lados de ese rectángulo, con lo cual, que en realidad es un cuadrado en perspectiva, ¿no? Con lo cual significa que esta cara es cortada por este plano según una recta, y como esto es paralelo, este plano es paralelo al XZ, la intersección será una paralela al lado AB. Y lo mismo ocurre con este punto que corta este plano ACFB, y que corta a un plano paralelo al ZI, con lo cual por este punto haremos una paralela a este lado. Y esas dos paralelas estos son los puntos D y E de inicio de esas paralelas. Hacemos una paralela a este lado y otra paralela a este otro. Y se cortan, como se puede ver aquí en un punto, y habrá que recortar los lados del cuadrado este. Con lo cual esta línea, como digo, es paralela a esta y esta línea es paralela a esta, que es la acción de este plano sobre ese taladro que tenemos ahí. Bien. Algo parecido va a ocurrir con la acción de esta cara sobre este prisma, que es sobre este taladro con forma, digamos, rectangular. De modo que vamos a tener aquí este punto 4 que corresponde a este de aquí, o CBS, este sería el 4, esta es la línea CF, que es esta que tenemos aquí, que nos corta en el punto 4 a esta línea horizontal, que sería esta. Y este punto G sería el corte de la línea CF con ese plano horizontal, que sería este aquí. Con lo cual aquí tendríamos el 4 y aquí tendríamos el G. Bien, una vez hecho eso, vemos que la línea CF corta en este punto a este lado horizontal del rectángulo en este punto. Por tanto, la acción de ese plano sobre la cara horizontal de este taladro va a ser una línea paralela al lado AC y paralela al lado BF. O sea que por este punto, amplío ligeramente, por este punto tendré que hacer una paralela a este lado. Hago esa paralela y la recorto y la limito. Y a este extremo, vamos a reducir otra vez, le llamo, a este extremo de corte con esta horizontal, le llamo N, que corresponde a este punto.
Obsérvese que por el G, esta línea GN en planta es paralela tanto a BF como a CA. Y saco el lado GN, que es en proyección vertical, en alzado es este, en proyección horizontal es este, que es una línea horizontal, y en vista lateral es esta. Con lo cual aquí tengo el punto N. Habrá que eliminar algunos elementos aquí, puesto que eso ya no va a afectar. Bien, continuamos. Y entonces ahora vamos a ver que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar el cilindro este, que sobresale de esta cara delantera. Para ello localizamos el centro de esta cara y esta medida, que es la longitud de las generatrices del cilindro, la ponemos aquí. Habrá que girarla 45 grados y, como es paralela al eje Y, habrá que reducir esa longitud por 0,7, que es el coeficiente de reducción de dicho eje Y. De modo que este punto será el centro de esta circunferencia situada en este plano. De modo que la vamos a dibujar y a continuación, como ese cilindro llega hasta esta cara, obsérvese hasta aquí, en principio, luego veremos que por efecto de esta inclinación penetra parte de las generatrices hacia el interior, pero inicialmente vamos a dibujar en esta otra cara del prisma, vamos a dibujar la otra base de ese cilindro. Y pues tendremos aquí las generatrices, digamos, de contorno aparente del mismo. Lógicamente esta parte va a ser discontinua, puesto que nos la está tapando todo el cilindro. Continuamos. Dicho esto, vemos que obtenemos este punto, que es el corte de la base situada en este plano vertical del prisma, con el cilindro, y aquí tendremos otro punto, este de aquí, justo el de corte de esta línea AB, con la circunferencia esta de trazo discontinuo. Y esos dos puntos es donde termina la parte de circunferencia que está situada en esta parte vertical de la cara, es decir, la que voy a marcar ahora con este contorno que estoy dibujando, estoy marcando con el cursor. Ese contorno, que es una cara vertical, pues en él hay este arco de circunferencia que va desde este punto hasta este. Pero a partir de este punto y de este, esto habrá que eliminarlo, porque ya la acción del cilindro, o mejor dicho, de este plano ACBF sobre el cilindro, va a ser un arco de elipse, puesto que la sección de un plano oblicuo a un cilindro es un arco de elipse. Por eso es por lo que estos puntos son los puntos 1 y 2 que tenemos aquí, este punto 1 y este punto 2, que son este punto 1 y este punto 2, que los marcamos aquí en la perspectiva para ir siendo coherente. Nos ayuda mucho, como se puede ver, el poner unos números o unas letras a los vértices, porque a la hora de localizar elementos, tanto en la perspectiva como en las vistas, en las proyecciones, pues nos facilita mucho y nos quita mucho tiempo, nos hace perder poco tiempo en esa labor. Bien, eliminamos la parte que nos sobra y ahora vamos a ver el proceso de obtención de las generatrices de esta parte de aquí, de las que pasan por estos puntos, con esta cara inclinada hacia adentro. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a tomar el centro de la circunferencia y vamos a dibujar una línea vertical por este centro, que está dibujada en este plano delantero, en este plano frontal delantero. Y vamos a hacer por este punto una línea horizontal que, como se ve, dada que la pieza es simétrica, esta línea la puedo prolongar y se va a cortar con la anterior en un cierto punto que nos va a dar aquí, va a ser este de aquí, por donde pasa una línea paralela al eje X, que será la intersección de este plano vertical, que contiene a la base del cilindro, con este plano horizontal. O sea que si esos planos los considero indefinidos, esa línea que ya digo que pasa por este punto, se ve que he prolongado esta y he subido aquí, este es el corte, pues por este punto haré una paralela a esta. Y esa línea horizontal es la paralela, digamos, es la intersección del plano que contiene a la base del cilindro, es decir, este plano vertical con este plano horizontal. Esto tiene interés. ¿Por qué? Porque ahora vamos a coger una serie de generatrices, por ejemplo, vamos a coger la que pasa por este punto más alto de la circunferencia y vamos a hallar su intersección, por el método ese que hemos explicado al principio en el repaso, vamos a hallar su intersección con la cara ACFB. Para ello, por este punto, trazamos la generatriz que ataca hacia el plano, y a continuación, pues vamos a ver cómo esta línea de aquí, esta, que es al subir por este punto hasta aquí, vamos a atacar hacia adentro y nos va a dar este corte con el lado AC. Por ese punto del lado AC, ese punto del corte del lado AC,
trazamos una paralela a este lado, al 4C, 4CF, ¿no? Y este punto sería entonces la intersección de esta generatriz con la cara esta. O sea que lo que hemos hecho ha sido por este punto subir vertical hasta esta línea de intersección del plano horizontal con el plano vertical de la base del cilindro. Hemos atacado hacia acá y por este punto de corte con esta línea, que es el lado AC del plano ACFB, trazo una paralela a esta. ¿Por qué? Porque estoy tomando un proyectante que contiene a esta generatriz. Obsérvese que esta generatriz, es lo que hemos explicado antes, es una recta R mayúscula cuya R minúscula es esta. Y entonces cogemos el plano que la contiene, que como se puede ver es un plano que contiene esta traza, que es paralelo ese plano al plano I o Z. Y entonces la intersección va a ser paralela a esta línea. Y entonces el corte, que sería este, sería ya un punto de la curva de la intersección de esa generatriz con el plano ACFB. Repetimos la operación con alguna otra generatriz, por ejemplo, la que pasa por este punto. Pues hacemos lo mismo, subimos, este sería el punto de la curva, haremos por él la generatriz, que es esta que dibujamos aquí, subimos por este punto vertical hasta la intersección de los dos planos, que tendríamos este, atacamos hacia adentro hasta cortar a CA, y por ese punto hacemos paralela a este lado, y tenemos otro punto aquí, que sería otro punto de intersección de esa generatriz, etc. Esto lo haríamos con varias generatrices y nos daría una serie de puntos que son puntos exactos de una elipse que parte de este punto, que pasa por estos, tiene que pasar por este 4, y volver al 2. Luego veremos una serie de circunstancias. Bueno, hacemos por ejemplo esta otra generatriz que pasa por este. En fin, repetimos el proceso, ya esto lo hacemos en plan rápido y en fin, nos dará este punto. Aunque luego veremos que ese punto no va a tener trascendencia, ahora veremos por qué. Bien, ¿qué ocurre? Que esa línea horizontal que pasaba por el 4, que es esta línea horizontal que pasa por el 4, pues va a cortar, ahora veremos, aquí se ve en este punto I, que es este, la línea horizontal que pasa por el 4, corta en este punto I a la curva, a la elipse en este caso, porque este punto I es un punto de la elipse, esta es la planta o la proyección horizontal de esa elipse que hemos ido obteniendo aquí. Entonces vamos a dibujar aquí la curva y este arco de curva de elipse es cortado por esta horizontal que teníamos antes iniciada en este punto que va a ser el punto I, que va a ser el punto inicial. Y ahora por aquí abajo vendrá otro arco de elipse que vendrá a parar a este punto N, que era este punto N de aquí. Obsérvese que del 2 voy al N, aquí, en planta, en vista lateral, y en alzado sería este arco. Se ve como circunferencia en alzado, pero en realidad es un arco de elipse, puesto que su planta sería este arco. Bien, esto significa que esta elipse que viene, o este arco de elipse que viene en la parte superior, corta a este lado en este punto y por tanto quedará limitada ahí. Bien. Aquí tenemos ahora una cosa, de los 4 puntos de este cuadrado, que parten de arriba, salen las 4 aristas del taladro vertical, de eje vertical, que va desde el plano de arriba al plano inferior, de la base al plano de apoyo. Por tanto, de estos 4 puntos saldrán 4 líneas verticales, que van a ser ocultas, ahora ya las dibujaré, pero observamos que el ataque de este rectángulo que teníamos aquí en esta cara, el ataque solo se produce hasta cortar a esta cara. Aquí no sigue, no es un taladro. Así como este es un taladro pasante, este no lo es. Este se interrumpe aquí, justo en este plano. Es decir, en esta cara prolongada. Por tanto, al prolongar, digamos, desde los puntos del rectángulo, estos de aquí, llegamos al corte con estas verticales que teníamos antes, según este segmento que tenemos aquí. Y ahora pues atacamos con las verticales de los lados del rectángulo de arriba, del cuadrado de arriba, y tendremos aquí la acción de un elemento y otro. Y aquí lógicamente estas líneas esta parte van a quedar cortadas porque digamos que el prisma de base cuadrada no llega hasta el final, sino que llega hasta esta cara, como decía. Aquí ahora hay un detalle interesante. Obsérvese que este arco del 2 al N, que aquí lo tenemos en planta, aquí lo tenemos en alzado y aquí lo tenemos en vista lateral, llega el N está en este plano,
en este plano horizontal, en el plano horizontal del punto G. Y este segmentito es un segmento de línea horizontal paralela al lado BF y al lado AC. Bueno, pues ¿qué acción tiene ahora el cilindro que sobre las generatrices del cilindro de esta zona de aquí, sobre esta de aquí? Pues lógicamente este plano horizontal del taladro de este lateral derecho, este plano horizontal corta, como es un plano horizontal, corta el cilindro según una generatriz, que es justo la que pasa por N. Luego, por este punto N, tendré que hacer una paralela a 45 grados, a la línea de profundidad de 45 grados, que es esta que estoy dibujando aquí. Y llego hasta la pared vertical, que sería esta pared vertical de ese taladro. Y ahora, en este punto, es la acción, se inicia la acción de este plano vertical sobre el cilindro, puesto que las generatrices penetran, el cilindro es macizo, se ve que este cilindro es macizo. Luego, desde este punto, tiene que haber un arco de circunferencia, puesto que este plano es paralelo al plano frontal delantero, tiene que haber un arco de circunferencia que se va a ver ahí y que vamos a dibujar a continuación. Y para dibujarlo, lógicamente, tenemos que saber que la profundidad del centro de esa circunferencia en la que se encuentra, que está en este plano, en esta cara vertical, del taladrito sería hasta aquí. Luego mido desde aquí hasta aquí. Luego este segmento de aquí a aquí sería en profundidad el que hay que llevar para tener el centro de esa circunferencia. Pongo esta medida, la giro 45 grados para tener en la profundidad y ahora le aplico la reducción, puesto que es paralelo al eje Y. Le aplico la reducción y me da este punto. Y este punto es el centro de un arco similar a este y que pasará por este punto, que es la acción, vamos a dibujarlo, este arquito que he dibujado aquí, que parte de este punto, o sea que esto ataca horizontal, paralelo a este lado, y al llegar aquí hace un arco aquí de circunferencia idéntico al general, y sería la acción del cilindro sobre, o la acción de esta cara sobre esa zona del cilindro, que penetra hasta ahí. Entonces ahora ya pues haríamos aquí, lógicamente, este corte de esta curva que es del cilindro con este lado que partía del 4, de ese punto tiraré en horizontal una línea y lógicamente este arco se interrumpe aquí, que lógicamente este punto, ahora lo vamos a localizar, vamos a terminar de hacer la operación, vamos a quitar algunas líneas que nos va a ayudar a entender mejor esto. Y aquí teníamos la pieza. Obsérvese que este punto I sería este de aquí, que es el corte. Hemos recortado, como se puede ver, hemos recortado la elipse esta, que había un punto por aquí que lo hemos quitado y hemos recortado esa curva aquí en este punto, que es donde termina. Este sería el I, que corresponde a este, que es este y que sería este. Y esa sería la perspectiva de la pieza que nos habíamos planteado resolver. Como se ve, es practicar o realizar sucesivas veces pues las intersecciones de cilindro con caras, con planos, y de rectas con planos. Y teniendo en cuenta lo que hemos repasado al principio. Bien, esta sería la pieza. Obsérvese que hemos eliminado aquí estos segmentos que corresponden a estos de aquí, puesto que, digamos, no la intersección entre los dos prismas, por ser esta anchura idéntica a la anchura del prisma, del otro taladro prismático, pues hace que todo esto esté en una misma cara. Esta desde aquí, esta sí llegará hasta abajo, o sea que aquí sí habrá que dibujar esta línea que está incompleta, que vendría desde aquí hasta abajo. Esta sería discontinua también, que vendría desde la de atrás hasta este de atrás. O sea, es un taladro pasante. El del cuadrado es pasante, esto vamos a eliminarlo. El del taladro es pasante, el del cuadrado, el de la base cuadrada superior, y el otro penetra justo hasta aquí. O sea, aquí ya no es continua ese nuevo taladro. Para terminar, recomendamos el ver un poco, el analizar los distintos puntos de las vistas, quién corresponden aquí en la perspectiva, para entender perfectamente el proceso y entender cada una de las líneas que hemos dibujado aquí. Aquí, evidentemente, en planta faltaría esta línea discontinua que viene aquí,
que tendría que partir del punto N. Aquí tendría que ir una línea discontinua en esa dirección hasta cortar aquí a esta cara en la parte de atrás, que sería hasta esta de aquí. Habría que dibujar una línea desde el punto N hasta perpendicularmente a esta discontinua de aquí, para tener esto coherencia con el razonamiento. O sea que a veces puede ocurrir que en las vistas que se aportan, cuando son sobre todo piezas complejas, pues que falte alguna línea oculta. En fin, eso es un problema, porque a la hora de interpretar puede dar lugar a confusión e incluso a inseguridades, ¿no? Pero está clarísimo en este caso, pues lo que hemos estado explicando, el proceso que tiene coherencia absoluta.